El invierno se había cernido sobre la pequeña aldea, perdida en las pliegues de las montañas, como un manto blanco de nubes. La nieve cubría los techos inclinados con gruesas capas, y el viento, silbando a través de las rendijas de las casas, cantaba su antigua canción de soledad. En una de las casas más exteriores, construida con troncos ennegrecidos por el tiempo y coronada con una chimenea de metal de la que apenas salía humo, vivía doña Esperanza. Su nombre significaba esperanza, pero en los últimos años esa esperanza se había debilitado, como el último hilo en un huso. La mujer tenía más de 60 años, sus manos estaban llenas de nudos venosos, y su espalda se había encorvado bajo el peso de los años vividos. Cada mañana se despertaba en su fría casa, donde solo la imagen de la Virgen María en una esquina y una cruz hecha a mano en la pared le recordaban que no estaba del todo sola. En su despensa había un barril casi vacío de harina, en el fondo del cual apenas brillaba un puñado de granos. En una estantería había 3 patatas marchitas y una cebolla, oscurecida por la vejez. La leña en el patio se acababa más rápido de lo que el calor llegaba. Cada día, Esperanza contaba sus escasas provisiones, evaluando si serían suficientes para la próxima semana. Por las noches, se arrodillaba ante la imagen y susurraba una oración silenciosa. No pedía riqueza ni lujo. Señor, dame fuerzas para vivir hasta la primavera y no quejarme de esta soledad. Durante toda su vida, había soñado con las voces de los niños en casa, con risas, con pequeñas manitas. Pero Dios había decidido de otra manera. El viento de esa noche aullaba como una bestia herida, empujando torbellinos de nieve entre las casas. Esperanza ya se preparaba para dormir cuando escuchó un leve golpe en la puerta. Suave, tímido, como si alguien temiera molestarla. Afuera hacía tanto frío que incluso los perros se habían escondido, y nadie salía después del atardecer. Se acercó lentamente a la puerta, prestando atención. El golpe se repitió, más insistente. Su corazón se inquietó. ¿Quién podría venir en tal clima? Esperanza abrió la puerta y se quedó boquiabierta. En el umbral estaban 3 niños, acurrucados entre sí, como pajaritos bajo el ala de su madre. La mayor era una niña de unos 8 años, con ojos enormes donde brillaba el dolor. Ella cubría con su harapienta bufanda a un niño más pequeño y a una niña diminuta que apenas se mantenía de pie. Sus rostros eran pálidos, sus labios morados por el frío, y su ropa parecía más un trapo que un atuendo. «Perdónanos, señora», susurró la niña mayor. «Buscamos un techo sobre nuestras cabezas. Mami y papi se fueron con Dios por la fiebre, y nosotros nos quedamos solos. No comemos mucho y no les daremos problemas». Su voz temblaba no solo por el frío, sino también por el miedo a ser rechazados. Esperanza los miraba, y en su pecho libraba una batalla. En la casa apenas había comida, la leña se agotaba, y el invierno prometía ser largo. Pero, ¿cómo se podía dejar a unos niños en los brazos de la muerte? Sus propias privaciones palidecieron ante su desesperación. «Entren rápido», dijo, retrocediendo un paso, «que el calor, aunque sea un poco, los abrace». Los niños cruzaron el umbral, como si temieran que su ilusión se desvaneciera. La niña mayor dijo en voz baja que se llamaba María, el niño, Pablo, y la pequeña, Luz. Esperanza calentó el resto del agua en la única olla y preparó una papilla líquida con un puñado de harina. La dividió en 4 partes iguales. Su porción no era mayor que las de los niños. Los niños comían despacio, como si temieran que la comida desapareciera si se apresuraban. Luz estaba sentada en las piernas de María, masticando pequeños pedacitos. La hermana mayor la alimentaba pacientemente con una cuchara, limpiándole la barbilla con el borde de su falda. Pablo, un niño de unos 6 años con ojos serios, recogía cuidadosamente cada migaja que caía de su boca. En el calor, sus rostros se sonrojaron, pero el cansancio pesaba sobre ellos como una carga pesada. Le contaron a Esperanza su historia en voces amortiguadas. Sus padres eran personas sencillas, el padre era carpintero, y la madre, costurera. El padre fabricaba taburetes y mesas sencillas para los vecinos, y la madre arreglaba la ropa de los aldeanos. La familia no era rica, pero era unida. Cuando llegó la enfermedad, primero cayó el padre. La madre lo cuidaba, olvidándose de sí misma, y también se contagió. Murieron uno tras otro en el transcurso de una semana, dejando a los niños con unas pocas ahorros,
que rápidamente se terminaron en medicinas y funerales. María llevó a los más pequeños de casa en casa, pero en todas partes los rechazaban. La gente apenas podía sobrevivir, y una boca más era una carga pesada. Algunos daban un trozo de pan viejo o un vaso de leche, otros ni siquiera los dejaban entrar. Durante una semana, los niños se ocultaron en la casa vacía de sus padres, pero cuando la leña se acabó, tuvieron que salir en busca de calor. Esperanza acostó a los niños en su única cama, cubriéndolos con todas las mantas de la casa. María abrazó a los dos más pequeños como una gallina. Pablo se arrimó a la pared, y la pequeña Luz se acomodó entre ellos, sollozando en sueños. La dueña de la casa se acomodó junto a la chimenea, envuelta en un viejo chal, con un saco de restos de granos como almohada. Antes de dormir, María juntó las manos y susurró una oración a la que se unieron Pablo e incluso la pequeña Luz. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Las palabras de su oración calentaban la casa más que las brasas en la chimenea. Esperanza escuchaba las voces infantiles, y su corazón se apretaba tanto de ternura como de preocupación. Cuando los niños se durmieron, se arrodilló ante la imagen. La vela se consumía, proyectando sombras temblorosas en la pared. Señor, les he dado un techo, pero mañana no tendré cómo alimentarlos. Si es tu voluntad, ayúdanos a aguantar al menos hasta la primavera. Afuera el viento amainó, y en la casa reinó un silencio lleno de frágil esperanza. Esperanza se despertó antes que los niños, cuando los primeros rayos del sol se filtraron a través de las ventanas heladas. Quería dormir un poco más, pero la preocupación por los niños no la dejaba tranquila. Se levantó, frotándose la espalda adolorida, y se dirigió a la despensa para ver qué podría preparar para el desayuno. Al abrir la puerta, se quedó paralizada de asombro. El barril de harina, que ayer estaba casi vacío, estaba llenándose casi a la mitad. Esperanza se frotó los ojos, pensando que aún no se había despertado del todo. Pero no. La harina estaba allí, auténtica, blanca y suelta. Su corazón latía más rápido. ¿Quizás se había equivocado ayer? ¿Quizás estaba cansada y no se dio cuenta? Pero en ese momento, se oyó un golpe en la puerta. En el umbral estaba su vecino, el abuelo Nicolás, con un jarro de leche fresca en las manos. Su rostro era serio, como siempre, pero sus ojos no se veían tan duros. Aquí tienes, dijo brevemente. La vaca dio más de lo usual ayer, y yo no necesito tanto. Y sin esperar respuesta, metió el jarro en las manos de Esperanza y se alejó por la nieve. La mujer se quedó con la leche en las manos, sin entender lo que sucedía. El abuelo Nicolás nunca daba nada así sin más, y entonces los niños despertaron. María fue la primera en levantarse de la cama y fue a ayudar. Cuando bajaron al almacén a buscar patatas, la niña gritó de sorpresa. «Señora Esperanza, miren». En la cesta había cerca de 10 patatas, aunque Esperanza recordaba claramente que solo había 3 marchitas. Prepararon el desayuno en silencio, cada uno pensando en los extraños acontecimientos. Pero cuando se sentaron a la mesa, María juntó las manos y dijo: «Gracias, Señor, por la comida que nos has enviado». Los días pasaban uno tras otro, como cuentas en el hilo de las oraciones. Cada mañana, Esperanza se despertaba con el corazón acelerado, pero cada vez encontraba algo nuevo en la casa. A veces aparecía un pan en la puerta, envuelto en un paño limpio. O en el cobertizo se descubrían atados de leña que no había antes. Una vez, en el jardín, bajo la nieve, Pablo encontró una zanahoria del tamaño de su propia mano. María resultó ser una ayudante muy capaz. Cuidaba de la pequeña Luz, ayudaba a preparar la comida, e incluso aprendió a remendar los agujeros de su ropa. Pablo, a pesar de su corta edad, resultó ser un verdadero hombrecito. Él traía la leña, barría la nieve del porche, y siempre preguntaba en qué más podía ayudar. Y la pequeña Luz alegraba a todos con sus risas contagiosas y canciones infantiles que su mamá le había enseñado. Por las noches se sentaban junto a la chimenea, y María contaba cuentos que recordaba de sus padres. Esperanza escuchaba esas historias de bien y mal, de transformaciones y maravillas, y entendía que ella misma vivía en un cuento. Pero este cuento era real, como la titilante llama de la vela en la mesa. Los vecinos empezaron a notar los cambios. ¿Cómo podía una familia de 4 sobrevivir en un invierno así? La vaca del abuelo Nicolás empezó a dar más leche de lo habitual.
La tía Rosa se veía abrumada por la gran cantidad de huevos que sus gallinas ponían. Y todo esto, de alguna manera, llegaba a Esperanza. Algunos susurraban sobre brujería, otros se persignaban y hablaban de la gracia divina. Pero lo más sorprendente ocurrió a finales de enero. Esperanza iba al pozo a buscar agua y vio a una anciana con un bulto en la puerta de su casa. La mujer estaba vestida de forma humilde, pero limpia. Se sentó en el umbral y lloraba. «¿Qué le pasa, abuela?», preguntó Esperanza. «Nada, querida», respondió la anciana. «Mi hijo me echó de casa. Dijo que no puede alimentar a otra boca, y no tengo a dónde ir. Estoy muy vieja. ¿Quién me necesita?». Esperanza miró su casa, pensó en sus propias privaciones, pero su corazón ya había tomado una decisión. «Venga a casa, abuela. Se calentará, comerá. Y luego ya veremos». Cuando los niños supieron la historia de la anciana, María fue la primera en levantarse y le ofreció su plato de sopa. «Vamos a compartir, ¿verdad, señora Esperanza?». Y nuevamente ocurrió un milagro. La gran olla de sopa, que debería haberse terminado, parecía haberse llenado por sí sola. Todos comieron hasta saciarse. La gente en la aldea se puso a hablar. La casa de la viuda Esperanza se había convertido en un lugar donde los hambrientos encontraban comida, los congelados, calor, y los desesperados, esperanza. En febrero, llegó la tormenta más terrible en muchos años. El viento desgajaba techos, derribaba árboles, y la nieve cegaba tanto que ni la casa se veía desde el cobertizo. La aldea se encontró aislada del mundo. Los caminos se cubrieron, y hasta los más desesperados no se atrevían a salir de casa. En la casa de Esperanza, poco a poco se fue haciendo oscuro. Las últimas velas ardían sin control. Las provisiones, que de forma milagrosa se reponían cada día, de repente se agotaron. En el barril quedaba un puñado de harina, las patatas se terminaron, y los vecinos dejaron de traer leche. Los niños se volvían cada vez más apáticos, jugaban menos y dormían más. A la pequeña Luz le costaba más. Le subió la temperatura. Los labios se le secaron, y apenas podía abrir los ojos. Esperanza pasaba las noches junto a la cama de la niña, poniendo trapos mojados sobre su frente y orando sin palabras. María y Pablo tampoco se apartaban de su hermanita. Sentían que se estaba debilitando con cada hora que pasaba. «¿Por qué los acepté?», se preguntaba Esperanza en momentos de desesperación. «Quizás en otras casas estarían mejor. ¿O tal vez todo esto lo inventé? Quizás no hubo ningún milagro y solo estaba dejando que los niños pasaran hambre». Las dudas carcomían su alma como ratones hambrientos. Pero cuando Luz abría los ojos y sonreía débilmente, cuando María le acariciaba la cabeza y le cantaba una canción de cuna, cuando Pablo lloraba silenciosamente en un rincón por su impotencia, Esperanza comprendía que no había vuelta atrás. En la noche más oscura, cuando parecía que Luz iba a apagarse como una vela al viento, Esperanza cayó de rodillas ante la imagen. «Señor», gritó con todo su corazón, «no la lleves. Ella no tiene la culpa de nada. Tómame a mí en su lugar». La primavera llegó de repente, como si alguien hubiera arrancado el manto blanco de la tierra. La nieve comenzó a derretirse, descubriendo los charcos de tierra oscura. Los arroyos brotaron de las montañas, los copos de nieve asomaron en la entrada, y el aire se llenó con el olor de hojas húmedas y hierba brotando. Luz se recuperó en una sola noche, despertando sonrojada y pidiendo de comer. En uno de los días de abril, un rumor recorrió la aldea. Se había acercado una carreta a la casa de Esperanza. Una verdadera carreta con lados barnizados y un equipo de caballos negros. Nadie había visto algo así en mucho tiempo. La gente salió de sus casas para ver la maravilla. De la carreta bajó un hombre de unos 45 años, vestido de manera digna, pero sin ostentación. Su rostro estaba cansado, como si hubiera estado buscando algo perdido durante mucho tiempo. El sirviente, cochero, permaneció cerca de los caballos, mientras que el propietario, con paso decidido, se dirigió a la casa. Esperanza abrió la puerta, sin saber qué esperar. Los niños se escondieron detrás de su falda, excepto María, que asomaba con curiosidad. «Buenos días, señora», dijo el desconocido, quitándose el sombrero. «Mi nombre es don Carlos de Valdés. Busco a 3 niños huérfanos, María, Pablo y Luz. Sus padres eran mis parientes». Al escuchar sus nombres, los niños salieron corriendo hacia adelante. María fue la primera en reconocer los rasgos de su padre en el rostro del hombre. «¡Tío Carlos!», exclamó, lanzándose hacia él. Pablo y Luz siguieron a su hermana. El hombre se arrodilló,
reuniendo a los tres en sus brazos. Las lágrimas corrían por su rostro sin vergüenza. Finalmente, los encontré. He recorrido decenas de aldeas. Mi hermano les escribió en su última carta, y luego todo se cortó. Don Carlos no soltó a los niños durante mucho tiempo, como si temiera que volvieran a desaparecer. Luego, levantó los ojos hacia Esperanza, y en ellos se leía una gratitud tan profunda que las palabras parecían innecesarias. Señora, usted ha salvado mi familia, dijo en voz baja. ¿Cómo puedo agradecerle? Esperanza quería decir que no necesitaba agradecimientos, pero don Carlos no le permitió hablar. Ordenó a su sirviente que le trajera un pesado saco de cuero de la carreta. Tengo una gran hacienda en el valle, explicó. Estoy sin hijos, y he soñado con tener una familia durante mucho tiempo. Estos niños serán mis herederos. Y a usted, buena mujer, le ofrezco una casa cerca de nuestra hacienda, y una mensualidad para todo lo necesario. María corrió hacia Esperanza y la abrazó fuertemente. ¿Podremos visitar a nuestra segunda madre? Porque usted se ha vuelto como una madre para nosotros. Claro, pequeña, sonrió don Carlos. Todos los fines de semana, si ella no se opone. Esperanza aceptó la oferta. En su nuevo hogar siempre había una puerta abierta para los niños sin hogar. Creó un refugio donde los hambrientos encontraban comida, los solitarios, familia, y cada domingo don Carlos traía a María, Pablo y Luz. Y la casa se llenaba con risas infantiles. Con el paso de los años, cuando Esperanza se volvió muy anciana, María, ya adulta, la visitaba a menudo con sus propios hijos. Se sentaban a la mesa, y Esperanza contaba a sus nietos sobre aquel invierno, cuando Dios le envió una prueba y un premio al mismo tiempo. El Señor no nos da simplemente para que sobrevivamos, les decía, rompiendo un pan fresco. Él nos da para que podamos compartir. En eso consiste el verdadero milagro del aumento del amor. Gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final de esta historia sobre fe, misericordia y milagros divinos. La historia de Doña Esperanza y los tres niños nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, el Señor no nos abandona, y que la verdadera riqueza se encuentra en un corazón abierto y dispuesto a compartir con los demás. Si esta historia tocó su corazón, por favor déjenos un me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Así nos ayudarán a contar más historias como esta sobre fe, esperanza y amor. Y en los comentarios, compartan con nosotros. ¿Qué momento de esta historia le impresionó más? Quizás usted tiene sus propias historias sobre ayuda divina en tiempos difíciles. Estaríamos encantados de leer sus reflexiones. Hasta luego, y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes.